Espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Gabriela Acosta. Estoy también pues con Judith Vélez. Y en esta mañana queremos hacerle unas preguntas para conocerle un poco más de su historia, de su vida, y pues para aprender un poquito más de cómo usted ha vivido, ¿sí? Entonces cuéntenos cuáles son sus nombres y cuántos años tiene. Bueno, muchas gracias por la entrevista y al mismo tiempo agradecerle para que ustedes conozcan cómo nosotros vivimos aquí en el campo. Tengo 69 años de edad. Muchas gracias. ¿En qué comunidad vive usted? En Piquigua. ¿Qué me puede contar de Piquigua? Bueno, para mí Piquigua, el lugar en que yo he nacido, he crecido y al mismo tiempo estoy envejeciendo y me siento muy feliz con mi sitio. ¿Usted aquí en su familia o en la comunidad tiene algún apodo que le dicen? No, a mí por ahora no. A mi esposo sí, pero yo no. Le dicen Anita. Sí, todo el mundo es Anita. Muy bien. ¿Cuándo nació usted, mi señora Anita? El 26 de noviembre de 1954. ¿Siempre ha vivido en esta casa? No, en esta casa no. Vivía anteriormente en otra casita, pero con el terremoto se me fue todo al piso. ¿Qué pasó? ¿Nos puede contar un poquito? ¿De qué? Como del terremoto. Ajá. Sí, fue algo que nunca en mi vida yo me imaginaba que iba a pasar eso. Fue algo muy doloroso para mí principalmente porque tengo mi hijita con discapacidad y ella ella en ningún lugar ella se encuentra cómoda, sino que aquí en su casita. Y como dormíamos en una carpa aquí en el piso, en la tierra, mi hijita sufrió mucho. Y cuénteme, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace? Bueno, principalmente yo me dedico al cuidado de mi hija. Yo a mi hijita no la dejo un momento solo. Por aquí, por ejemplo, las vecinas, mi familia, que yo las quiero como si fueran mis hijas, siempre y cuando me invitan a una actividad, a una fiesta que ellas tengan, pero yo por mi hija, yo no voy. Más que todo, a mi hija me le da convulsión en un ratito, y si yo voy y la dejo, ando con esa preocupación, y me dedico al cuidado de mi hija. ¿Cuánto tiempo lleva casada usted, mi señora Anita? ¿Cuánto tiempo? Como 46 años. Dios, mamá, ¿cuánto tiempo hace? A ver, yo me casé en el año... Bueno, tenía 20 años. Y ahora que tengo 68, como 48 años. ¿Cuántos hijos tiene? Mis hijos son 6. ¿Todos están vivos ahora? Todos están vivos ahora, sí. ¿Qué hace normalmente usted aquí en la casa, en el hogar? Bueno, yo cocino, yo barro, yo lavo. Y criándome mis gallinitas, mis pollos, eso me dedico. ¿Cómo les cuida a sus pollos, a sus gallinas? ¿Qué les da? ¿Cómo les alimenta? Yo los alimento con maíz. ¿Solo con maíz? Con maíz, sí. ¿Cuántos animalitos tiene? Por lo menos he de tener unos 50 con pato y gallina. Muy bien. Bueno, cuénteme, ¿cómo usted a los 20 años dice usted que se ha casado, ¿no es cierto? ¿Cómo le enamoró su esposo? ¿Qué pasó? ¿Cómo le conoció? ¿En dónde? Cuéntenos. Mire, yo a mi esposo lo conocí aquí mismo, como él es de aquí mismo, de la comunidad. Nos conocíamos en la escuela, jugábamos, nos chanceábamos, así, y así por ahí vino el amor. Ya. ¿Y qué le decía? Me decía que me quería, yo también le dije que
que lo quería, y así pasaron los días, los años, y hasta que nos casamos, llegó el tiempo de casarnos. ¿Y cuántos años tiene su esposo? Lo mismo que yo tengo. Hemos nacido el mismo mes, el mismo año y el mismo día. No. Sí. ¡Qué bien! ¿Ustedes estudiaron juntos en la escuela? ¿Hasta qué edad, hasta qué nivel de educación usted estudió? Hasta sexto grado. Hasta sexto grado. ¿Y de ahí qué hacía usted? Y ahí estaba con mis padres, ayudándole a mi mami en los quehaceres domésticos de la casa. Principalmente ayudándole a lavar, porque mis hermanos eran 3 varones. Pasaba ahí yo entretenida ahí lavándoles a ellos, planchándolos, porque antes había que echarle fuerza para planchar, lavar y todo. Antes no había lavadora como es ahora, pues había que lavar, era pulso. ¿A usted le gustaba estudiar? Sí. ¿Qué le hubiese gustado estudiar, no sé, en la universidad, en el colegio? ¿Qué le hubiese gustado ser? Como enfermera. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. ¿Qué es lo que más le gusta? Mire, porque yo soy diabética y yo mismo me inyecto. Ah, Yo mismo me inyecto. ya. Por eso me gusta que hubiese sido yo enfermera. Muy bien. Cuénteme, ¿cómo en su tiempo eran las personas? ¿Qué les decían sus papás cuando usted ya se iba a casar? Cuando usted ya se enamoró? ¿Qué le decían sus papás? Bueno, mi papi no decía nada, pero mi mami sí era bien durita por ese lado. ¿Qué le decía? No lo quería a mi esposo, me decía que no, que cómo me iba a enamorar de él, que por aquí, que por allá. Pero yo igual seguía con él. Mi mami era dura, mi papi no. ¿Cómo son tradicionalmente las familias de aquí de Piquigua? Son muy buenas, son muy creativas. Siempre nos llevamos con todos los de aquí de Piquigua, yo me llevo muy bien con ellos. Muy bien. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la pareja Montuquio? ¿Qué es lo más importante de una pareja Montuquio? La pareja. ¿Qué le caracteriza o le diferencia a la pareja Montubio de las otras culturas, de las otras regiones? ¿Qué cree usted que es la esencia? Me gusta bastante digamos, así como estas niñas participan en esas danzas, eso me encanta a mí, porque eso es como lo antiguo, ¿ya? Sí, nada que reggaetón como es ahora, no, eso me gusta bastante a mí. Sí, por eso yo tenía incluido a mi nietecito en esa danza, pero ahora por el deporte, que le gusta el deporte, está en una academia en Bahía, ya mi hijo se retiró de ahí. Pero en vez en cuando él le gusta también, así sea ver, pero le gusta ir a mirar. Sí. ¿Cómo era su infancia, mi señora Anita? ¿Qué recuerda usted? De mi infancia. Cuando usted era niña, ¿qué hacía? Jugaba con mi hermano, jugábamos las casitas. ¿Cuántos hermanos tenía? Mis hermanos son tres hermanos. Y ellos nos hacían unas casitas y ahí jugábamos nosotros con ellos. ¿Vivían ustedes con su papá y su mamá? Sí. Sí. ¿Y a qué juegos ustedes se inventaban, creaban? Bastante el deporte. ¿Cómo cuáles? Jugar indoor, así como ahora los niños juegan así, entre los 4 jugábamos, porque anteriormente los padres no nos dejaban así unir con otros niños a jugar, sino que juegan en la casa, no nos dejaban salir a ningún lado. ¿Sus papás también son de aquí de Piquigua? Sí, pero ya fallecieron todos. ¿Cómo llegaron sus papás acá a Piquigua? ¿Toda su familia siempre ha sido de aquí?
Sí, todo el tiempo ha sido de aquí. Mi mami nació aquí mismo. Sí. Mi papi sí vino de una comunidad llamada Tauxila, ¿En dónde es eso? para las partes de Jama. ¿Y cómo era el lugar donde ustedes vivían usted vivía con sus papás? ¿Cómo era? Bueno, vivíamos en una casita humilde, pero ahí vivíamos felices. ¿Me puede describir cómo era su casa? Bueno, como le digo, la casa que vivían mis padres era de caña. Era bajita, pero era de caña. Sí. ¿Qué más tenían en su casa? ¿Tenían animales? Sí, igual, así como yo crío así animales, así mismo ellos criaban así. ¿Qué animales nomás criaban? Gallina, pato, chancho, pavo, eso criaban. ¿Y qué hacían con esos animales? ¿Vendían? Bueno, la mayor parte era que los consumíamos, los comíamos. De vez en cuando, así de repente, se vendía un animal, pero más era para el sustento de nosotros mismos. ¿Qué preparaba su mamá con todos esos deliciosos? Por ejemplo, la sopa de gallina, así preparaba. ¿Qué más? Por ejemplo, el pato, un seco de pato. ¿Cómo hacen el seco de pato? Nunca lo ha comido usted. No. No lo ha comido. ¿Cómo hacen? Es rico el seco de pato. Hoy ya va a comer. ¿Cómo? Hoy va a comer. Sí. ¿Cómo le cocinan al seco de pato? Como se hace la gallina. ¿Ya? Así mismo, con todos los ingredientes de la gallina, así mismo. Le despluman, Claro, le se limpian. limpia bien, se limpia y después ya con todos los aliños ya se prepara. ¿Qué otros platos hacía su mami con sus animalitos? Por ejemplo, como le digo también, el tallarín. Anteriormente se molía el maíz amarillo, se molía en el molino, que yo no sé si usted conozca el molino. Ya ahí se molía el maíz amarillo y ahí se hacía con gallina. Sí, eso le llamaba el atacado, le llamaba a mi mami. Atacado. Sí. ¿Y antes en qué cocinaban? Antes cocinaban en olla de barro. ¿Cuántas ollas de barro tenían en su casa? Un sinnúmero de todo tamaño. ¿Y cómo era la cocina? Cocinábamos a leña. Sí. ¿De dónde traían la leña? Se buscaba, como aquí en el campo salía uno y la buscaba. Sí. Muy bien. ¿Qué me puede contar de sus abuelitos, mi señora Anita? De mis abuelitos. Mis abuelitos eran unos señores bien humildes, pobres, pero nos querían muchísimo a nosotros. ¿Cómo le trataba a sus abuelitos, su papá, a su mamá, su abuelito, a su abuelita? Bien, se llevaban muy bien, se querían, sí se llevaban bien. ¿Ha escuchado usted de la palabra machismo? Sí, Sí, ¿usted cree que en esos tiempos había machismo? casi en todo por el general las personas eran bien machistas. ¿Qué me puede contar sobre eso? Bueno, le puedo contar de ese machismo que, por ejemplo, ya la persona, por ejemplo, un varón, ya, decía, hay que hacer eso y hágalo porque si no se ponía furioso, se ponía bravo. Sí, y me imagino que eso es el machismo, pues diga. Sí, ¿Y usted qué hacía cuando veía eso? uno se enojaba, no le gustaba a uno eso. ¿Su mamá qué le decía? Mi mami nada, lo que hacía era llorar nomás. ¿Cree que actualmente aún existe el machismo, señora? Sí, todavía existe. Sí, ¿Por qué? porque, bueno, existe, pero ya no como años atrás, anteriormente. ¿Por qué cree usted eso? ¿Me puede dar algún ejemplo, tal vez? Yo sí.
Por ejemplo, mi esposo, diga don Manuel, antes y ahora cambiar. ¿Qué pasaba antes? Él y ahora? era machista, sí. ¿Qué decía? Y con mis hijas, por ejemplo, era como, ¿cómo le digo? Como, por ejemplo, si, por ejemplo, los veía que estaban donde los vecinos, con un silbido que él les pegaba, mis hijas volaban aquí, porque si no ya estaba brava con ellos. Sí, pero ahora ha cambiado muchísimo. ¿Qué más así? Y por ejemplo decía, hay que hacer tal cosa, y uno se olvidaba, y ahí ya se ponía furioso porque uno no hacía lo que él decía. ¿Y usted recuerda algo que antes se utilizaba y ahora ya no se ve? Que habían en las casas. Por ejemplo, la hacha que se partía las leñas, y ahora ya casi no existen. Yo sí tengo una todavía de recuerdo. Por ejemplo, las planchas que se planchaba con carbón. ¿Todavía tiene ustedes? No, ya no tengo. Pero sí me recuerdo. También las planchas que se ponían a calentar en la candela, y con eso uno planchaba la ropa. No se le ponía carbón, sino que se ponía a calentar ahí en la candela, y ahí después se planchaba. Pesadas han de haber sido. Sí. ¿Y con qué herramientas usted limpiaba antes? Porque no creo que haya habido las mismas escobas. No, con escoba de monte. ¿Cómo es eso? ¿De qué estaban hechas? ¿Ah? ¿De qué estaban hechas? Uno iba y las cortaba así en el monte y cogía, y con eso uno barría. Sí. ¿Usted tiene alguna historia que nos quisiera contar sobre cuando usted era niña o cuando usted ya comenzó a ser madre? Ay, cuando uno, por ejemplo, la primera vez que es madre, es algo duro, bien duro y difícil. Es que uno no está acostumbrada a eso. Es duro. Pero igual, uno tiene que seguir adelante por el amor a los hijos. Sí. ¿Por qué dice que es duro? ¿Qué le gustaría contarnos? Por ejemplo, es duro al momento de que uno los tiene en el vientre. Después, en el momento que ya llega el parto, que uno va a botar al mundo, eso es muy duro. Y después estar con ellos, cambiándole de pañal, dándole el seno, por eso digo que es duro. Pero de igual uno ya después se acostumbra. ¿Usted tuvo partera o le llevaron a un hospital? Yo tuve partera. El parto lo tuve sin partera, aquí en mi casa, nomás solita, porque ni mi esposo estaba. ¿Y cómo dio a luz? Y ya me venían los dolores, de ahí uno tras de otro. Y ahí hacía luz. Pero como había vecinas, yo las llamaba y ya ellas me veían, ya me bañaban al niño, me lo arreglaban y todo. ¿Quién cortaba el cordón? Por ejemplo, la mujer del profesor Manuel. Estábamos vecinitas aquí nomás. ¿Qué les podría decir usted a las mujeres de ahora, jovencitas, sobre la maternidad, sobre el ser mamá? Ay, yo sí les aconsejo que primeramente estudien, que se preparen y que por lo menos algunos años más que ellas tengan, que ya se casen y formen un hogar, pero que no que enseguida vayan a ser mamás, sino que primeramente se sepan conocer y comprender. Ahí uno puede ser madre, pero mientras yo les aconsejo que no, que gocen principalmente su soltería y que se preparen. ¿Su mamá le daba consejos sobre cómo ser mamá? No No le decía nada. No. Por ejemplo, en esos años, por ejemplo, ¿qué iba a ser que iban a estar los hijos donde una persona mayor estaba conversando? Nosotros nos mandaban por allá para que no escucháramos las conversas que hacían las personas mayores. Así era anteriormente. ¿Por qué les decían que se vayan? ¿Y por qué serán las costumbres que ellos tenían? Sí, que no estuviéramos donde estaban las personas mayores. ¿Sus papás eran estrictos? Sí,
¿Cómo eran estrictos? Que eran bien estrictos, que los que ellos decían, por ejemplo, ya llegaban alguien, te me vas por allá hasta el lado, hasta la hora que ya se vaya la visita, teníamos que hacerle caso, porque si no, pues nos castigaban. ¿Qué se acuerda usted de la escuelita, señora? Yo me acuerdo de que pasaba bonito con mis compañeros. ¿Cuál era su materia favorita? Matemática. ¿Por qué? Porque me gustaban los números. ¿Y ahora usted maneja el dinero en su casa o no? No, digamos que yo comparto con mi esposo si tenemos $10 y si yo los ocupo, él nunca me dice tú por qué ocupaste esa plata, él no. Así somos nosotros, sabemos compartir. Y si él también coge y lleva, yo nunca le pregunto en qué gastaste nada, sino que... ¿Cómo usted cree, y ahora que usted tiene pues ya sus hijos que están grandes, qué les recomendaría a ustedes a sus hijos para que puedan tener un hogar sólido, firme, duradero, como usted que lleva bastantes años con su esposo? Yo le digo a mis hijos que se sepan comprender, que no estén peleando, que sean más unidos. Yo, por ejemplo, si veo que mi hijo discute con la mujer, yo enseguida estoy hablándole a él. No me gusta que maltraten a las mujeres, sino que si se han unido es para una compañera tenerla, no que van a tenerlos de esclavos para él. Eso no, a mí no me gusta. O sea que ahora tendría que ser por igual, Claro, el trabajo, la casa. sí. Sí. ¿Qué nos podría decir usted sobre las comadronas, la partera que usted nos contaba? ¿Existe todavía parteras aquí en Piquigua? Ya no existen. Ahora ya apenas ya comienzan con los dolores, buscan al su centro, sino al hospital. Y anteriormente, años atrás, nada de eso había. Sí. ¿Cómo se construía, cómo existían estas parteras? ¿De dónde salían? ¿Cómo aprendían? Y bueno, uno decía ya es partera, ya por ejemplo, ya uno las mandaba a ver porque había unas 2 horas de aquí donde estaban ellas. Habían que irlas a ver a caballo. A caballo, ahí se iban a ver las parteras. Por eso que cuando a veces ellas llegaban, ya uno ya tenía el bebé, ya uno ya había nacido. ¿Cómo ustedes celebran el nacimiento de un hijo? Con alegría. Con ¿Tienen alegría. alguna fiesta? ¿Hacen algo? Bueno, fiesta no que se diga, pero sí nos gusta visitar, por ejemplo, cuando nace un bebé, irlas a visitar, sí. ¿Y qué les saben, por lo menos, un ejemplo, llevarles? Compartir. Por ejemplo, se le compra su mudita de ropa y si no hay cómo llevarle eso, yo que sé, se le lleva arroz, azúcar, algo que le sirva a ella ya. Esa es la costumbre por aquí de uno. Que un cuarto, algo así que le sirva para ella. ¿Usted cree que es importante bautizar a los niños? Yo sí digo que sí, porque yo soy católica. ¿Por qué es importante esta tradición? Uno dice, bueno, para que el niño esté gracia de Dios, porque así nos enseñaron nuestros padres y seguimos con esa misma costumbre. ¿Usted ha escuchado la palabra moro? Dice, Sí. ¿qué significa estar moro? Yo Mora. tengo, por ejemplo, mi hijito, mire, el que ahorita se fue ahí, él todavía no está bautizado. Y yo estoy, porque, bueno, mi hijo se separó de la mamá del niño. Y yo no sé cómo es que lo quiero bautizar, porque la mamá vive en Guayaquil y él por acá. El niño no iba ni a catecismo, la mamá como poco desabrida con el niño. Y yo en cambio aquí ya lo tengo en catecismo. ¿Qué significa entonces la palabra moro? Amor. Moro.
Ah, Moro. Digamos que ese niño todavía no está en gracia de Dios porque no está bautizado. Muy bien. No sé por usted cómo cree usted esa palabra moro. Que ¿Amor usted me o puede, moro, Moro, que ajá. usted me puede decir para que eso se me quede también grabado a mí. Le cuento que en la sierra nosotros no usamos esa palabra. No conocía yo esa palabra. Ah. ¿Ustedes sí? ¿No? No conocí. Ah, ve. Aquí popular. Diga, aquí sí, diga don Manuel. Sí, Solo que no lo quitaron. es moro, sí. Moro es una persona que no está bautizada. Sí, sí, sí. ¿Hasta los cuántos años se les debería bautizar a los niños? Bueno, ahora hay que, por ejemplo, hacer la primera comunión y después de eso ya se bautiza, porque mi hijo tiene 2 años que está en catecismo y dicen que tiene que ser 3 años para poderlo bautizar. Yo quería bautizarlo ahorita porque no sé si la mamá se lo lleva y yo ya quería que él ya fuera bautizado de aquí. Pero sí estuve hablando y no aceptaron. Y ahorita que estamos hablando de una madre, ¿cómo podría decir usted que es una mujer montubia? ¿Qué características tiene una mujer montubia? Ya, anteriormente nosotros decíamos que era montubia, porque por ejemplo, si usted venía allá, yo cogía y me escondía acá y estaba por ejemplo, por ese tramo que está ahí, ese huequito que se diga, yo por ahí le estaba viendo. Anteriormente era así. Por eso uno decía montubia, es una montubia, porque uno no se presentaba adelante de las personas, sino que por ahí uno lo estaba viendo. Por esa reja uno lo estaba viendo. Así era antes. ¿Pero usted se considera una mujer montubia o no? Yo sí, ¿Sí? sí me considero ser montubia. ¿Qué característica debería tener una mujer montubia al momento de ser hija, madre, esposa? ¿Qué cree usted que tiene esta característica, no, como distinta? Bueno, me parece mi concepto y ahora que tengo mis años, me parece que uno no debe de ser así. No debería ser como malentendido montubio, ¿no? Claro. Sino como. Sino que pongamos, debía de ser uno como más amable, más amorosa, más cariñosa, me imagino yo, pues, para mi conocimiento. ¿Y usted se considera ahora usted una mujer así, amable, cariñosa? Sí. Entonces esa es la esencia de una mujer montubia. Sí, ¿Trabajadora tal vez? sí, trabajadora, eso sí, ¿Humilde tal vez? claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la humildad me parece que es la esencia para uno. ¿Qué opina usted de las mujeres que se quedan como madres solteras? Yo opino para mí que es algo duro para ellas ser madre y padre para criar a un hijo. ¿Qué valores cree usted que aporta una mujer a la familia? ¿Cómo ser madre soltera o cómo? No. La mujer en general, ¿qué valores cree usted que aporta usted como madre a su familia, a sus hijos, a su esposo? ¿Qué valores? Bueno, en primer lugar, enseñarles su buena costumbre y enseñarles, ya ahora que yo soy mayor, cómo deben de seguir el ejemplo de uno. Muy bien. ¿Usted ha tenido que luchar alguna vez para hacerse respetar? Sí. ¿Me podría contar tal vez en qué momento, en qué situación? Sí, hace como unos 2 años, sí.
porque un nieto tuvo un problema con un amigo de aquí mismo y él vino a insultar aquí a la casa y yo me enfrenté a él y le dije, usted tiene que respetarme, a mí le digo, yo no soy igual a usted ni cualquier basura que ando botada en la calle y usted se me va de aquí de mi casa porque esta casa no es para que ninguno me venga a estar maltratando. ¿Qué había pasado? Por un joven así borracho que se ve que se dieron unos golpes y él al otro día vino aquí a llamarlo que lo iba a matar y con tantas cosas. Fue borrachera. Sí, fue por borrachera, dígame, sí. Y la única vez, porque después ninguna otra persona se ha atrevido a venirme aquí a maltratar ni a insultar. La única vez fue él. ¿Y en su familia le ha tocado alguna vez pararse duro y decir, a ver, aquí me respetan? ¿O no? Sí. ¿En qué situación? A ver, a veces que a mi hijo también le gusta tomar y yo a veces me da coraje porque ya toma mucho. Y he cogido, le he castigado también, ahora que ya es hombre. Y usted me respeta, le digo, porque yo soy su madre. Sí. Ahora que está hombre, sí le castiga. Al que se fue ahorita nomás, de camisa blanca. Sí. ¿Cómo usted cree que viven la situación las personas, los hombres, las mujeres, los niños, dentro de nuevas tecnologías que ha tenido pues esta época, ¿no? ¿Cree usted que esto separa a la familia? ¿Eso ha sido como una ayuda a los niños? ¿Qué cree usted? Sí, ha sido bastante ayuda para los niños. Sí, porque, por ejemplo, nosotros con este teléfono casi no sabemos andar, pero mi nieto, él sí. Por ejemplo, en el televisor, en cambio nosotros luchamos para buscar un canal, en cambio él no. Sí. Él ya sabe. Él ya sabe, sí. Cuéntenos, ¿cómo usted se cura cuando se enferma usted, señora Anita? ¿Qué utiliza? Bueno, yo siempre y cuando tomo aguas así digamos así, del campo, así, pero ahora en la actualidad más busco la ciencia. Sí. Usted nos contaba al principio que usted es diabética. Sí. Pero que usted también cocinaba, que usted preparaba. ¿Usted es experta en preparar algún alimento tal vez? Prepara como la casa en donde estamos ahora, la señora hace dulces, por ejemplo. ¿Usted hace algo así parecido? Yo antes hacía dulce, no sé si será la misma señora. ¿A dónde María Ucía es? No, en San Isidro. Antes hacía, pero ya ahora con mi enfermedad ya no. ¿Qué hacía usted? Yo, por ejemplo, hacía rompope, huevito de bolsillo, suspiro, alfajores, todo eso hacía. ¿A mano? Sí. ¿Cómo nos puede contar cómo se prepara eso? Y, por ejemplo, yo antes hacía, por ejemplo, ahora hay batidora para batir. Y antes no, antes uno era a mano que tenía que estar batiendo. Pero ya ahora ya no hago dulce. Ya tengo años con ¿Cómo se hacía el rompope? El rompope se hace con leche, se le pone canela, clavo dulce y huevo, azúcar y licor, aguardiente. Sí. Hacía rompope, ¿qué más hacía? Huevito de bolsillo. ¿Cómo es el huevo de bolsillo? También con leche. ¿Qué es eso? ¿Es un caramelo? Es como un caramelo, sí. Por ejemplo, uno hace cuando hay una fiesta para repartirle a todos los invitados. Así se hace. ¿El que tiene maní? ¿O no? No, ese no tiene maní. Leche. Es con leche. Ya. Por ejemplo, si uno pone, pongámosle unos 4 litros, queda en unos 5 litros, queda en 3 de tanto, estar hierve, que tiene que quedar bien cremosito. Así es.
¿Cómo hacía el alfajor? El alfajor se hace con harina, huevo, mantequilla, jugo de naranja. Todo eso lleva. ¿Y cómo lo prepara? Y así mismo se hace una mezcla. Y después cuando ya está la mezcla hay que hacer las bolitas y hacerlo bien aplastadito. Qué bien. Entonces ahora volvamos a su salud, señora Anita. ¿Cómo usted antiguamente recuerda cómo su mamá, su abuela le cuidaba cuando usted se enfermaba? ¿Utilizaban alguna planta? ¿Les daban algún remedio casero? ¿Qué hacían? Claro, antes sí, por ejemplo, si a uno le dolía la barriga, iban a buscar el paico. Y ya sacaban ese zumito del paico y nos daban a tomar. Ese era un purgante que le llamábamos para los bichos. Con eso se purgaban. Con eso nos purgaban, sí. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes que usted recuerda que cuando era adolescente, niña? O quizás ahora todavía, ¿no? Casi por igual ahora, porque la gripe, sí, casi por igual. Sino que ahora hay la ciencia, ya por ejemplo, antes no uno estaba con gripe, la pasaba aquí en la casa, y en cambio ahora no, porque uno ya está creciendo mucho, uno corre del doctor a su centro o al hospital, donde uno quiera ya lleva a su enfermo. Entonces, ¿qué enfermedad usted recuerda? ¿La gripe? ¿Qué más? Por ejemplo, el dolor de barriga, el dolor de cabeza, sí, la fiebre. ¿Y cómo se curaban del dolor de barriga? No le digo con el paico. Con el paico. Con el paico, sí. ¿Y cuando les caía mal algún alimento, qué les daban? Y cuando ahí, la verdad que ahí ya ni me recuerdo, ya que era que nos daban nuestros padres. ¿Usted ha escuchado del mal de ojo? Del mal de ojo. Ese es el ojiaro, diga don Jaime. Sí. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, yo todavía creo en eso, porque tengo una nietecita de 2 años y cuando está decaidita ahí, cojo, le sobo un huevo, por ahí tengo unos montes todavía con aguardiente, con alcohol, y me pongo a frotarla, hasta a mi hijita le pongo eso. Y ya como es como una fe, mire, ya le sobo un huevito en todo el cuerpo y 2 días seguidos le hago, y de ahí ya ya se cura, sin llevarla al doctor, sin nada. ¿Por qué cree usted que les ojean a los niños? A veces de cariño, más es de cariño. ¿La falta de cariño? ¿Cómo? Por ejemplo, no es la falta, sino, por ejemplo, yo tengo mi hijita que es bien hiperactiva. Y usted, por ejemplo, se queda viéndola, la quiere agarrar y ella no se deja. Ahí ya le pega el mal Dios. Muy bien. ¿Y ha escuchado de los curanderos? Sí, pero poco de esos curanderos. Aquí en Piquigua no hay. No, aquí no. Muy bien. Aparte del paico, ¿qué otra planta medicinal usted cree que podemos recomendarles a las nuevas generaciones que utilicen, que usen para su vida? Ahora. Por ejemplo, nosotros en la sierra cuando tenemos como dolor de barriga, sí, nos hacemos una agüita de manzanilla. Entonces usamos la planta de la manzanilla para abrigarnos el estómago. El estómago. Aquí, por ejemplo, la ruda, el orégano, la hierba luisa. ¿Qué hace la ruda? ¿Ah? ¿Qué hace la ruda? La ruda, por ejemplo, cuando uno está con un cólico, uno le hace una agüita de ruda y uno se toma eso. Y le calma el dolor.
Entonces es una planta caliente. Nosotros le llamamos una planta medicinal. Ujú. ¿Qué otra plantita usted podría recordar que es medicinal? El orégano. ¿Qué hace el orégano? También así cuando uno se siente con un daño de estómago, así. Yo mi costumbre es así, hago una agüita y ya me tomo y ya me pasa. Ujú. ¿Usted ha visto que los padrecitos en la iglesia católica bendicen el agua? Sí, ¿Qué cree que significa eso para usted? Bendecir el agua. bendecir el agua. Por ejemplo, a mí me gusta siempre que así que hay misa, no le digo yo, no es que todas las veces voy, de vez en cuando por mi hijita, ya, pero me gusta llevar un poquito de agua, me gusta darle a mi hijita, porque ella como ella no sabe, ella no habla, ella no asunta nada, me gusta darle a tomar por agua de tiempo esa agüita. Ujú. Muy bien. ¿Se acuerda usted alguna canción, algún verso que les enseñaban en la escuelita? En la escuela. Sí me acuerdo, por ejemplo, la florista. A Eran ver. así como estas niñas que participan en Raíces y Sueños. En ese tiempo también a nosotros nos enseñaban, pero ahí en la escuela nomás. No salíamos así como ahora, ellas que se van de un lado a otro, no. Del baile entonces. Sí, Ujú. ¿Y algún poema que les enseñaban de aquí de de Piquigua? por ejemplo, unas canciones nos enseñaban que todavía medio por ahí me recuerdo. A ver, cántelo. Por ejemplo, nos decían, nosotros somos la florista más bonita, que alegre venimos las flores a vender. De tantas bellas, hermosas margaritas, las flores más bellas, yo que puedo ser. Eso Muy nos enseñaban. bien, qué linda canción. Qué linda. ¿Se acuerda de alguna otra canción, algo otro poema? Ya no me acuerdo más. Ujú. ¿Usted ha escuchado de los chihualos? Sí, ¿Qué son los chihualos? Enséñeme qué son los chihualos. los iguales. Eso, por ejemplo, es para Navidad, cuando nace el niño Dios. Esa es la costumbre de nosotros. Ujú. Nosotros nos reuníamos ya con las amigas, los amigos, hacíamos una rueda bien grande así con las manos. Ujú. Y ahí nos poníamos a jugar los chihualos. Entonces, ¿qué son los chihualos? ¿Cómo le digo? Bueno, para ahora la juventud, eso ya. Pero para nosotros, por ejemplo, que nos reunamos de vez en cuando, así a nosotros nos gustaría volver a recordar esos chihualos de antes. ¿Podría explicarme cómo es ese juego del chihualo? Es un juego, ¿no? Sí. ¿Cómo se juega? Imaginémonos que vamos a jugar. Cuénteme. Por ejemplo, mire, yo es cuando escucho por ejemplo, aquí en la casa comunal que viene el señor con los niños, por ejemplo, a veces cantan gallinazo, ¿dónde viene con tu carita pelada? No sé. Y ahí dice, señores, no me avergüence que la tengo acostumbrada. Me acuerdo en esos tiempos cuando nosotros también éramos niños y jugábamos eso. Sí. Por ejemplo, también eran los chihualos. Eso era bailando, pero así en ruedas, que decían, las golondrinas van para España, alzando el vuelo, se van, en busca de árbol, en busca de árbol, en busca de árbol, para descansar. Todo eso todavía sí me acuerdo, a veces peormente que yo paso sola con mi hijita, ahí recuerdo, porque nosotros nos matamos los tres,
Y ahí recuerdo eso. ¿Qué otra canción se acuerda? ¿Qué canción de juegos? De casi no me acuerdo. Don Manuel en esos tiempos también era con nosotros ahí. El baile sombrerito. El baile del A sombrerito. ver, ¿cómo también. era ese? Ahí era con un sombrero, diga don Un Manuel. sombrero, un beso. Sí, y ahí se echaba verso. Pues. A ver, Sí. cuéntenos cómo era. Por ejemplo, el baile del sombrerito se baila de esta manera. El baile del sombrerito se baila de esta manera. Dando la media vuelta Y dando la Así era, dijo. Y ahí uno se sacaba el sombrero y se lo ponía, por ejemplo, a usted. Usted tenía que, y ahí dar un verso. Habían unos jóvenes, unos chicos que daban unos versos bonitos. Así uno tenía que contestarle, pero a veces habían unos que eran medio colorados, donde uno ahí se quedaba calladita. No sabía ni qué contestar. ¿Te acuerda algún verso colorado? Mi esposo era finísimo para eso, diga don Manuel. Sí, ¿Usted no se acuerda entonces? yo no me acuerdo de esos versos así. ¿Qué tipo de música escuchaban ustedes? Ahora que ya están en la edad adulta. Los boleros. ¿Ya? ¿De Eso quién? era la música. Eso era la música de nosotros, los boleros. Ujú. ¿Cómo son los boleros? Que se baila agarradito. No es como ahora, porque ya son los reggaetones, eso ya no. ¿Qué canción, qué bolero se acuerda usted? Ay, ahí sí me puso a pensar, ya ni me acuerdo ya de esos boleros. Usted sí puede. Bueno, Por ejemplo, Amor a Dios. a ver. ¿Cómo es? Usted sí se acuerda de esa canción, don Manuel, Amor a Dios, Me acuerdo bastante de Azabache. de Azabache. Yo ya ni me acuerdo, en verdad. Ya. Está bien. ¿Qué sueña usted ahora a su edad, mi señora Anita? ¿Qué sueños tiene? ¿Qué sueños como mujer Montubio usted desea, siente, le gustaría? ¿Cómo me explico ahí? Ahí sí no. ¿Con qué quisiera que ahora haya cambiado? ¿Qué le gustaría o qué anhela su corazón para las nuevas generaciones, para las mujeres, para las familias? Para las nuevas generaciones. ¿Tiene algún sueño? ¿Algo que le gustaría cumplir, tal vez? Claro, mis sueños son de que todos mis nietos principalmente se preparen para que sea alguien en la vida, que no sean así como nosotros hemos sido, sino que por lo menos pues ellos sean otras personas. Ujú. ¿Les recomendaría a usted que sigan aprendiendo o que no se olviden las tradiciones de Montubias? Yo sí. Ujú. Muy bien. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Eso ha sido todo, mi señora Anita. Le agradezco mucho por contarnos un poquito de su vida, por contarnos un poco pues también de su experiencia como madre, como mujer, como esposa, y pues muchas gracias. Yo también le agradezco a usted porque en los años que tengo nunca ha habido una entrevista así que me han preguntado de cómo ha sido mi vida, de cómo ha sido mi niñez. Por eso también le agradezco de todo corazón y que Dios la bendiga y que siga adelante.